Pues muy buenos días a todos y todas. Gracias por acudir a esta comparecencia donde presentamos la campaña electoral del Partido Socialista Obrero Español a las elecciones al Parlamento Europeo. Tú mueves Europa será el mensaje principal, porque ese es nuestro objetivo, mover Europa. O lo que es lo mismo, cambiar Europa. Cambiar las políticas europeas con el voto de los ciudadanos el próximo 25 de mayo. El voto de los ciudadanos para conseguir que Europa abandone el austericidio y apueste por el crecimiento y la creación de empleo, para defender el modelo social europeo, para volver a apostar por la Europa de los derechos sociales y las libertades públicas, para acabar con los paraísos fiscales, en definitiva, para defender la idea de Europa que en gran medida nació y creció junto a la socialdemocracia. Vamos a defender un modelo social europeo que entendemos como propio. El objetivo de esta campaña para el Partido Socialista es ganar. Ganar en España y ganar en Europa. Que haya una mayoría socialista y socialdemócrata en el Parlamento Europeo que haga girar a Europa. Eso es lo que queremos. Y ahora les diré cómo pretendemos hacerlo. Haciendo una campaña propositiva para hablar de Europa, movilizadora y muy cercana. Propositiva, porque tenemos muchas propuestas para Europa. Tenemos un manifiesto europeo, un manifiesto estatal y un manifiesto incluso regional, con propuestas de cada comunidad autónoma para llevar a Europa. Y porque tenemos también un documento con más de 100 medidas concretas que iremos desgranando de aquí al 25 de mayo, con lo que no habrá ni un solo día sin propuestas concretas del Partido Socialista para estas elecciones. Hablando de Europa, porque todos somos conscientes, por cierto, la gente, la ciudadanía cada vez más, de la importancia y de lo que nos jugamos en Europa, empezando por lo más importante, el modelo de salida de la crisis y la creación de empleo. Una campaña movilizadora. Todo el PSOE se va a volcar en esta campaña, como lo venimos haciendo desde el primer momento. Frente a la desidia y la pereza del Partido Popular, el PSOE va a fomentar la participación de la gente. Por cierto, y aprovecho cada comparecencia que tengo en esta campaña para informar sobre algún dato. El próximo sábado 26 finaliza el plazo para solicitar el voto por correo para los españoles que residen temporalmente fuera de España, pero también para que roguen el voto rogado, a todos aquellos residentes permanentes en el extranjero. Estamos hablando de muchos cientos de miles de españoles que o bien viven de manera coyuntural fuera, o bien forman parte del censo de residentes ausentes, es decir, que viven fuera normalmente, y para ambos el plazo finaliza el próximo sábado 26. Por lo tanto, aprovecho para informar una vez más de un plazo importante para que haya mucha participación. Y una campaña muy cercana. Para que ustedes lo entiendan mejor, les daré un ejemplo. En esta campaña habrá mucho puerta a puerta, habrá mucha presencia en calles y plazas y, sin embargo, no va a haber vallas electorales. Esta campaña electoral, el PSOE no va a poner ni una sola valla electoral. Están previstos ya más de 1.400 actos por todo el territorio, miles de actos de calle que empezarán el próximo sábado 3 de mayo con un reparto masivo de información en todas las calles, plazas y mercados de toda España. Esta no va a ser una campaña de vallas y eslogans, sino de encuentros, charlas, debates, contraste de ideas, muy informativa y muy propositiva. La agenda de la candidata, pero también el resto de agendas, por poner un solo ejemplo. Mañana Elena Valenciano en Asturias se reunirá por la mañana con mineros y con posterioridad con pescadores. Por lo tanto, vamos a tener contacto permanente con colectivos, con todos los colectivos, para hablar de la problemática de cada ciudadano. No vamos a colocar eslogans en vallas. Vamos a hablar con la gente en calles, en plazas y en las redes sociales también, para explicar nuestras propuestas y para escuchar también las reivindicaciones de la gente. Conclusión. Estamos viviendo una crisis que está siendo ya demasiado larga, que está siendo demasiado dura y que afecta a demasiada gente. Gran parte de ese daño lo han causado las recetas de la derecha europea, obsesionada con el recorte y empeñada en retroceder en nuestro modelo social. Europa ha aplicado un mal tratamiento y, sobre todo, una mala dosis. El próximo 25 de mayo es la gran oportunidad para que la gente, con su voto, pueda hacer girar a Europa, precisamente, hacia el crecimiento y hacia la creación de empleo. Esa va a ser nuestra prioridad y por eso vamos a decir a cada ciudadano que puede mover Europa, que puede cambiar Europa con su voto. Por eso vamos a decir, tú mueves Europa. Nada más, estoy a su disposición para cualquier pregunta sobre este asunto o cualquier otro, por supuesto. Sí, gracias.
Usted acaba de decir que la derecha está obsesionada con los recortes. No sé si entonces las políticas que está emprendiendo el primer ministro francés perjudican un poco el discurso que ustedes van a querer llevar a cabo para esta campaña. Luego, por otra parte, no sé qué les parece que Arias Cañete continúe siendo ministro. ¿Creen que esto puede seguir siendo durante mucho tiempo? Y si van a pedir ya un debate con su candidata. Y luego, para finalizar, quería saber qué les parece la política o la gestión que está haciendo el ministro del Interior con el caso de los fondos de la Junta de Andalucía. No sé si han criticado que haya una campaña política, no sé si tiene algo que decir. Bueno, en relación con los debates, primero preguntaba por Francia, sí. En relación con Francia, lo que ha pasado en Francia, en primer lugar, refuerza la necesidad de un cambio en Europa. Los socialistas españoles compartimos con los socialistas franceses que se cuestione, por ejemplo, la senda de objetivo del déficit. Lo estamos compartiendo. Por lo tanto, refuerza la necesidad de que cambien las políticas europeas y acabe la senda del austericidio, en primer lugar. Pero, en segundo lugar, si se quiere hacer la comparación con España, tengo que decirle que en Francia el gasto público está en el 56%, mientras que en España está en el 47%. 10 puntos menos de gasto público en España que en Francia. Francia está por encima de la media europea y España está por debajo. Pero si hablamos de gasto social pasa lo mismo. Francia está por encima de la media europea y España está por debajo de la media europea. Y le digo más. Cuando acabe esta legislatura, en Francia habrá 60.000 profesores más. 60.000 profesores más. Nada que ver con los recortes en sanidad o en educación que está aplicando el señor Rajoy en España. Por ejemplo, 10.000 millones de euros en sanidad y en educación, frente a 60.000 profesores más que habrá en Francia cuando acabe la legislatura. Y por último, y si quiere tan importante como esto, casi lo más importante, ya ha dicho el Gobierno francés que el ahorro promovido con esas medidas se va a destinar precisamente a planes de empleo juvenil. Esa es la diferencia, una vez más, con un Gobierno como el español, que lo que ha aplicado es una reforma laboral nefasta que ha fomentado despidos y ahora empobrecimiento de las clases medias, a base de empeorar la calidad de los puestos de trabajo. Por lo tanto, si se compara, compárese todo. En todo caso, los socialistas franceses, como los españoles, compartimos la necesidad de cambiar Europa, de cambiar esa política de austericidio que, desde luego, ha sido nefasta en estos años. Debates, por supuesto que sí. El PSOE, como en toda campaña, va a fomentar que haya debates, va a aceptar los debates y queremos que haya debates, claro que sí, por supuesto que sí. En relación al señor Cañete como ministro, es verdad que el Partido Popular en esta campaña va con desidia y con pereza y siempre tarde. En todo caso, y aprovechando que el señor Cañete sigue siendo ministro y como estamos conociendo que supuestamente ocultó al Congreso de los Diputados gran parte de sus actividades, vamos a exigir la comparecencia urgente del señor Cañete para que explique por qué ocultó al Congreso sus intereses privados. Creo que es muy oportuno. Y dado que el señor Cañete sigue siendo ministro, que explique a los españoles por qué ocultó sus intereses privados en la declaración que hay que presentar en el Congreso de los Diputados. Sería muy oportuno conocer por qué el señor Cañete ocultó esos intereses en empresas varias donde el señor Cañete tenía intereses y, por cierto, si tenían contacto con la Administración. Por lo tanto, muy oportuno y, como digo, el PSOE va a exigir la comparecencia urgente del señor Cañete para que explique por qué ocultó al Congreso de los Diputados sus intereses privados cuando era su obligación haberlos declarado. Por último, y en relación a los fondos para formación, no tengo nada que añadir a lo que dije ya la semana pasada y, por cierto, esta misma mañana la presidenta de Andalucía ha sido clara al respecto y no tengo nada más que añadir. Sí, quería plantearle varias cuestiones. En primer lugar, quería saber si el PSOE estaría dispuesto a ir más allá y aceptar la propuesta confederal que hizo ayer el Lehendakari, Íñigo Urkullu. En segundo lugar, quería preguntarle por unas palabras que se han lanzado esta mañana desde Izquierda Unida. De nuevo, insisten en acusarles de estar de facto en una coalición con el PP, porque dicen que votan en el 73% de las iniciativas del Parlamento Europeo conjuntamente. Y, en último lugar, me gustaría pedirle una valoración de la protesta que se produjo el pasado viernes en París, acusándoles de ser también ustedes responsables de la austeridad. Gracias. En relación con la primera pregunta, he tenido la oportunidad de ver los medios de comunicación. Es un Aberri-Eguna, uno más, donde se lanza el mensaje reiteradamente en todos los años. En el Aberri-Eguna, el Partido Socialista, desde luego, de lo que hemos escuchado hay dos partes. La primera es apelar al diálogo, y esa la compartimos. El PSOE está apelando al diálogo. Y la segunda, desde luego, no la compartimos. Lo saben ustedes. El PSOE tiene un modelo, lo tiene propuesto. Por cierto, esta misma mañana ha habido declaraciones del Partido Socialista Vasco también diciendo que se sumen a esa propuesta que ha hecho el Partido Socialista. Por lo tanto,
Todo lo que tenga que ver con fomentar el diálogo, sí. Desde luego, lo que propone el PNV, no. Pero ahí el PSOE tiene una propuesta concreta y estamos dispuestos a hablar con esa propuesta encima de la mesa. En relación a Izquierda Unida, sí, he tenido la oportunidad de escuchar a Cayo Lara esta mañana. He visto que tenía muchas preguntas, ninguna respuesta. El PSOE sí está dando respuesta a los problemas que tienen los ciudadanos y, en todo caso, como esto va de preguntas, le preguntaría al señor Lara por qué sigue gobernando su partido con la derecha en Extremadura. Puesto a hacer preguntas, le preguntaría por qué gobierna su partido con la derecha en Extremadura, para dejar clara la cosa. Y en relación con unas manifestaciones que hubo el otro día, mínimas, si no recuerdo mal, creo que se trataba de 5 o 6 personas en el acto que hubo en París, pues respetar, por supuesto, cualquier pronunciamiento que haya. Sí, buenas tardes. Insistir en 2 preguntas. En primer lugar, como usted ha dicho, Susana Díaz, hoy lo que ha hecho, al margen de valorar las informaciones, es acusar al Gobierno central directamente de filtrar esa información. Mi pregunta es muy ingenua. Si cree usted, si cree la Dirección Federal, que tiene algo que ver con la cercanía de la campaña electoral. Y, en segundo lugar, insistir también en la posición del PSOE. La dirección descartaría absolutamente un nuevo estatus político para el País Vasco en la reforma constitucional en la que ya trabajan. Ya he respondido a la segunda pregunta. Nosotros tenemos una propuesta encima de la mesa de reforma federal, por cierto, y a partir de ahí, como digo, nosotros vamos a defender nuestra posición, que entendemos que es legítima, donde, por cierto, sería bueno que haya diálogo con todas las partes siempre, claro que sí. Y en relación a la primera, recuerdo bien que este asunto saltó a la opinión pública justo el día que estábamos presentando la candidatura. Estaba yo allí presentándola y tuve la oportunidad de responder a los medios de comunicación. Dije lo que dije, lo reitero hoy, igual que el Ministerio informa a los medios de comunicación, cosa que no tengo nada que decir. Lo que tiene que hacer es informar a la justicia, ponerlo en manos de la justicia, es lo que tiene que hacer inmediatamente, punto. A partir de ahí, creo que la presidenta de Andalucía había sido muy clara en cuanto a llegar hasta el final en este asunto. Hola, buenos días. Yo, con respecto al tema de Francia, de los recortes del Gobierno, quería preguntarle si al menos sí reconoce que hubo una contradicción evidente la semana pasada cuando Elena Valenciano en París clamó contra los recortes y el austericidio, a la vez que ponía en marcha unos recortes fuertes el primer ministro francés. También quería preguntarle si hubo algún tipo de encuentro entre Valenciano y Manuel Valls, como en principio parecía que iba a haber, y si lo hubo, si le transmitió su rechazo a este tipo de medidas, no en concreto las de Francia, sino las que el PSOE rechaza normalmente en las declaraciones públicas que hace. Por otro lado, le quería preguntar por la encuesta de ayer del diario El Mundo, que ponía de manifiesto que, lo que otras encuestas también, que el bipartidismo está bajando desde un 81%, la suma del PP y PSOE, de las últimas elecciones europeas, hasta un 63%, y también que el PP ganaba las elecciones por 3 puntos, por un margen no muy amplio. Quería preguntarle qué le parece esta encuesta, si cree que los españoles se sienten cada día menos identificados con las 2 grandes opciones políticas y si el PSOE sigue pensando que va a ganar estas elecciones. Gracias. Bueno, en relación con la agenda que mantuvo Elena Valenciano en París, desde luego cualquier reunión que haya tenido informará a ella. Yo no soy quien para decir si la ha habido o no y para qué contenido tuviera, lo hará ella. Sobre si hay una contradicción o no, lo que trato de contarles es que no, porque precisamente los socialistas franceses y los españoles estamos planteando lo mismo, que es revisar ese objetivo del déficit en Europa, que es precisamente acabar con el austericidio y que para eso hay una excelente oportunidad ahora, el 25 de mayo, porque ahora sí, 5 años después se puede hacer que gire Europa. Podemos cambiar la Comisión Europea, podemos cambiar el Parlamento Europeo y, por lo tanto, podemos cambiar esa senda. Ahora, dicho esto, y en la aplicación de esa senda, le he contado las diferencias que hay con un país como España, donde hay 10 puntos más de gasto público, donde hay 5 puntos más de gasto social y donde va a haber 60.000 profesores más cuando acabe la legislatura, frente a aquí que se han recortado sanidad y educación 10.000 millones de euros, por ejemplo, por poner un ejemplo. O destinar el ahorro que se pueda producir en Francia a planes de empleo joven. Nada que ver, por cierto, hablé de la reforma laboral, nada que ver con los cientos de millones de euros que ha recortado el señor Rajoy en políticas activas de empleo, por poner un ejemplo. Por lo tanto, creo que queda claro. Y en relación al bipartidismo, pues los resultados electorales los comentaremos cuando se produzcan, evidentemente. Esto es una encuesta, hay otras que dicen otra cosa diferente. El Partido Socialista, desde luego, que aspira a ganar estas elecciones, aspira a ganarlas, trabaja para ganarlas. Y, desde luego, como le digo, las comentaremos al final. Eso sí, quiero que quede clara una cosa. El único partido que puede tener una mayoría alternativa en Europa es el PSOE. La única alternativa para hacer girar Europa, para tener 350, 360, 370 eurodiputados en Europa que pueda cambiar Europa es el PSOE. No hay más. No hay otra familia
si no es la socialista y socialdemócrata en Europa, que pueda tener mayoría en el Parlamento Europeo para cambiar la política europea. Eso se lo puede tener muy claro. Y, desde luego, eso está en la esencia de esta campaña. Si se quiere apostar por la continuidad de las políticas europeas, ahí tiene usted al Partido Popular. Si quiere usted cambiar la política europea, solo hay un camino. Es el Partido Socialista. Es el único partido que tiene 27 partidos hermanos en los 28 países de la Unión Europea que defienden un camino en Europa y que pueden tener mayoría en el Parlamento Europeo. Sí, buenos días. Yo le quería preguntar si ustedes temen que esta campaña de las europeas en Cataluña se centre solo en exclusiva o en buena medida en el tema de la consulta y del debate territorial y deje pues de lado estos temas exclusivamente europeos, ¿no? Y si eso temen que esta posibilidad pues movilice más el voto soberanista en Cataluña que no el voto, o que no aumente tanto la participación en otros puntos del Estado. Pues sería un profundo error, porque en Cataluña, como en el resto de España, en esta ocasión, el 25 de mayo, lo que se va a decidir es quién gobierna Europa, qué mayoría hay en el Parlamento Europeo, quién está presidiendo la Comisión Europea y qué políticas hace Europa. Por tanto, sería profundo error confundir el objetivo de estas elecciones en Cataluña. Y yo creo que los catalanes saben bien lo que van a votar, lo que deciden el próximo 25 de mayo, que es qué políticas aplica la Unión Europea. Y en ese sentido, tengo que añadir que el PSC, igual que el PSOE, forma parte de esa familia socialista, socialdemócrata europea, que puede hacer girar Europa. Por lo tanto, creo que esto es lo importante. Yo querría referirme a la anterior respuesta que ha dado, el mensaje que ha hecho del PSOE como voto útil para que no se fragmente el voto a otras alternativas. Entonces, mi pregunta, bueno, eso lo digo yo. Mi pregunta es, uno de esos posibles beneficiarios es Izquierda Unida, con quien ustedes mantienen un pacto en Andalucía. Un pacto que la semana pasada, sufrió un pequeño terremoto y que ha acabado suturándose de aquella forma, vamos a decir así. ¿En qué medida ese pacto les es incómodo en estas elecciones? ¿Estaría más cómodo el PSOE con un no pacto en Andalucía o con otro tipo de pacto? No. En Andalucía hay un gobierno de izquierdas que funciona, que puede tener alguna diferencia, pero que recientemente, una diferencia que tuvo, hizo valer la ley, que es lo que hizo la presidenta de Andalucía, hizo valer la ley, pero además aplicó sensibilidad social frente a un drama que, por cierto, sufren miles de familias en Andalucía, ojo, y en toda España. El gobierno de Andalucía tuvo la sensibilidad de hacerse cargo de ese drama. Muy lejos de lo que hizo, por ejemplo, el Ayuntamiento de Sevilla, del Partido Popular, que fue inhibirse en este asunto. Por lo tanto, esto es lo que le puedo decir. Una cuestión de logística y más práctica. Quería saber a qué se debe la decisión de no utilizar vallas electorales, si cuentan ustedes con un presupuesto inferior al de la campaña de 2009 y si nos pueden aclarar cuál es ese presupuesto. Y ha dicho que todo el PSOE se va a volcar en estas elecciones. Quería saber cuál va a ser el papel de Alfredo Pérez Rubalcaba y bueno, si nos puede aclarar el de otros dirigentes relevantes, se lo agradecería. Gracias. Bueno, en relación con la primera pregunta, desde luego el PSOE se plantea hacer una campaña muy austera. Yo diría que la más austera que ha hecho en los últimos tiempos. Por eso he dicho una campaña muy de calle, muy de plazas, también de redes sociales, muy de contacto ciudadano. En ese sentido, desde luego, vamos a ahorrarnos gastos que entendemos que no tienen ningún sentido en una España que demanda hoy precisamente cercanía, otro cambio en la política, otro aire, desde luego el gasto en vallas. Sobre gasto electoral, límite electoral, donde por supuesto tendrán ustedes, antes de que empiece la campaña, publicado el presupuesto, lo que les puedo aclarar es lo que dice la ley. Y la ley lo que establece es que hay un límite para todos los partidos, según la LOREG, en las europeas, que no podrán gastar más de, si no recuerdo mal, 0,19 euros por habitante. Ese es el límite legal. Lo que yo le anuncio es que el PSOE va a estar muy, pero muy, muy, muy por debajo de ese límite. El próximo viernes tenemos una reunión de coordinadores de campaña de toda España, con lo cual ahí finalizaremos ya toda la campaña y podremos, desde luego, calcular los gastos, que ya le adelanto van a estar muy, pero que muy, muy por debajo del límite que establece la ley. Por cierto, sin B, no como otros que llevan años compitiendo electoralmente en B, como ha hecho el Partido Popular. Perdón, sí, ya estas clásicas preguntas de campaña de quién participa, quién no, la resolví bien en la última rueda de prensa porque van a participar todos, todo el mundo va a hacer campaña, todo el PSOE va a hacer campaña y el secretario general, desde luego, va a tener actos, pues si no recuerdo mal, prácticamente todos los días va a hacer campaña a lo largo y ancho de toda España.
Pues miren, vamos a entrar. Generalmente son los medios los que promueven los debates. Generalmente son los medios los que promueven los debates, no tienen que ser los partidos, salvo excepción hecha a lo que pasa en los últimos años, donde la Academia de la Televisión ha sido quien ha promovido que hubiera un debate, ¿no? Hasta donde yo sé, a día de hoy, la hora que es, que yo sepa, el único ofrecimiento, y todavía no está aprobado formalmente, aunque se ha tratado ya en el Consejo de Administración, es el de la Española. La Televisión Española parece ser que ofrece 2 debates y eso desde luego irá a los 2, parece ser, insisto, y desde luego hablaremos con el Partido Popular. Desde luego, la voluntad del PSOE es ir a los debates. En todo caso, insisto, los debates no los montan los partidos, los montan los medios. El PSOE quiere hacer debates, el PSOE va a ir a los debates y, desde luego, cuando tengamos todas las peticiones encima de la mesa, informaremos de cuáles habrá. Solo la aclaración, si nos puede decir en concreto cuál va a ser la participación de Eduardo Madina, Carme Chacón y Pachi López en la campaña. Pues saben ustedes, porque además lo publicaron, que para el resto de oradores, digámoslo así, de carácter federal, se mandó en su día un comunicado al partido y está habiendo peticiones, y tan pronto como cerremos, ya les digo que el viernes habrá una reunión con todos los coordinadores de campaña, donde ya cerraremos definitivamente la campaña, y eso irá a petición de los territorios. Es decir, según les pidan al resto de oradores, miembros de la Ejecutiva Federal, diputados, senadores, pues atenderemos las peticiones que haya del territorio. ¿Vale? Muy bien.